Bimel con Manu Barrientos, tu host. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Amamos. El día de hoy estoy yo solita por acá. Quería compartir de nuevo con cada uno de ustedes. La verdad es que ya llevamos 22 episodios con gente. O sea, ya era hora. Ya era hora de yo volver a mi espacio seguro. Así que aquí estamos. Hice como una encuestica por el Instagram de qué temas querían como que tratáramos, que habláramos y se repitió muchísimo esto de el miedo, pues como abandonar el miedo, enfrentarlo o cómo superarlo, pues estaba como todo este tema y sin importar el verbo, pues la palabra que más resaltaba era el miedo y yo me puse a pensar mucho como a quién invitar para este tema. Y como que no se me ocurría a nadie, además de literalmente yo misma, porque realmente las personas no comparten muchísimo esto en redes, es decir, por más de que yo sea cercana a mis amigos, a mi familia, los miedos internos es algo que literalmente, como lo acabo de decir, es súper interno y la gente no lo suele exteriorizar. Así que más que venir como a traerles a alguien que hable de temas que tal vez no se siente cómodo, pues más fácil yo lo hacía porque realmente abrirles las puertas de todas las inseguridades que uno tiene creo que ayuda para aquellas personas que no lo hacen. Así que bueno, that's the reason. Por eso estamos aquí. Se siente súper extraño, ya estaba como muy acostumbrada al invitado, a la dinámica, toda la cosa, y creo que este va a ser como un episodio con una dinámica un poquito diferente, pero pues cero grave acá. Nerviosa, pero se puede, se puede. Me gusta muchísimo este tema de cómo dejar los miedos y me encanta que lo hayan como pedido, por decir así, porque como que yo toda mi vida he tenido diferentes miedos y soy una persona con muchísimos miedos, la verdad. Y yo sé que mucha gente lo dice y no lo aparenta, pero yo creo que todos en el interior somos un poquito miedosos, por decirlo así. Y, y es que pues cuando yo primero viví como ese primer miedo, o sea, como que quiero contarles un poquito del contexto para ir como poniendo los llamados a la acción o los consejitos como que randoms durante todo el episodio, creo que va a ser como esa la dinámica. Así que pues la primera vez que yo enfrenté como un miedo maluco, así como que me marcó, fue cuando me fui a vivir a otro país y a mí me daba muchísimo miedo literalmente hablarle a la gente, o sea, como que yo decía, ay no, qué pena, ¿qué es esto? Pues hay gente de todas partes del mundo, yo casi no sé inglés, entonces como que empezó este miedo de el idioma, de que yo no era capaz como de exteriorizarlo. Y la segunda vez que yo sentí como este miedo bastante como fuerte fue cuando me vine para la universidad, porque era otra ciudad nueva, era otra gente, y yo tenía como todo este miedo de no encajar en la sociedad, de no tener amigos, entonces como que volví otra vez ese momento como canónico de miedo. Volví otra vez a tener un miedo también en la misma ciudad, en el mismo entorno, pero la diferencia era que yo me iba a la casa de mis abuelos, yo llegué acá viviendo con mis abuelos, entonces me sentía como realmente un poquito protegida y irme sola en un lugar, solita literal, como que empezó ese miedo de, pucha, estar 100% sola, o sea, habían días en los que yo en serio ni siquiera hablaba con nadie, no sentía ninguna voz humana, era yo sola 100%. Y bueno, y el miedo más reciente, que es este en el que yo decido dejar la empresa en la que estaba trabajando, Monterrojo, y me enfrento literal a un mundo de adultez un poco diferente, que es seguir como este proyecto personal, formar Vimel como empresa, pasar, o sea, dejar que sea, pasar de emprendimiento a empresa, entonces como que otra vez vuelves a ese miedo, esa incertidumbre. Y en todos estos momentos, de todos estos hitos, me di cuenta que el miedo siempre viene acompañado de otro sentimiento y ese es el que realmente importa. Y creo que aquí quiero como hacer ese primer llamado a la acción y es que literalmente entiendas el miedo de que viene acompañado. Pues en el primer caso, cuando yo estuve pues allá en otro país, ese miedo venía como desde la pena, o sea, la pena de hablarle a la gente, la pena de hablar en otro idioma que yo no sabía, la pena de convivir con gente pues de Brasil, de Europa, pues como que la pena de que yo era súper niña. Cuando me vine acá para la universidad era mucha inseguridad, o sea, era un miedo que estaba basado en la inseguridad de que yo quería encajar en la sociedad, quería encajar en,
pues sí, en cómo eran los paisas, o sea, habían cosas que yo no entendía. Yo no entiendo por qué dicen pelle, esa palabra suena horrible, o cuando dicen cartelear, como así que es eso, o sea, yo no entendía nada y yo me hacía la super cool. Entonces, ese miedo de no querer encajar venía de un montón de inseguridad. Después de este miedo de venir a vivir sola, no era un miedo de seguridad, de que "Ay, me van a robar, de que ya no tengo a mis abuelos, ya no tengo quien ver, que no, o sea, era un genuino miedo de soledad, de que, pucha, vas a tener que convivir contigo 100 al 100, que antes no me tocó porque pues tenía muchas personas a mi alrededor. Y ahora este nuevo miedo que la verdad está presente, que es el de la incertidumbre, de que no tienes un trabajo fijo, no tienes un sueldo fijo, hay incertidumbre tanto económica como social, porque la gente te dice, pues es una boba, ese puesto es muy bueno, te están pagando muy bien para apenas haber salido de la universidad, ni siquiera tienes título, tienes un buen horario, un buen ambiente de trabajo, entonces son como presiones por todas partes, así que bueno, a lo que voy es que todos estos miedos vienen acompañados de otra emoción. Así que ese primer llamado a la acción va muy ligado a que entiendas qué emoción va acompañada con ese miedo. Porque uno muchas veces le llama miedo a todo y realmente no todo es miedo. O sea, hay miedos que no vienen acompañados de nada, como el genuino miedo de montarte una montaña rusa o de ver una cucaracha voladora. O sea, a mí me da muchísimo miedo eso. O un ratón, o sea, eso sí, no sé, corro. Pero sí, o sea, esos son miedos que normalmente no vienen acompañados de otra emoción. Pero cuando tienes un miedo de tomar una decisión, de hacer algo por tu vida, normalmente sí viene acompañado de otra cosa. Y esa otra cosa es la que determina muchas cosas. O sea, suena raro, pero a lo que voy es que ese primer llamado a la acción es para que tú realmente hagas esa introspección y bueno, este miedo de que está acompañado es realmente miedo o tal vez es algo más. Porque realmente no importa cómo reacciones a ese miedo, sino a la otra emoción. Y acá voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante saber, el segundo llamado a la acción, qué pasa en ti, qué genera en ti, en tus acciones, en tu actuar, cuando sientes esa otra emoción. Por ejemplo, en Vi me pasa algo, bueno, con Vi me pasa algo, y es que a mí yo tengo un miedo grande, no sé por qué, de que algún día me funen, me da miedo subir un short, un clip, un reel, hablar de un tema que sea controversial, que en serio pues sea como muy funable, que genere tal vez visualizaciones, pero no por como yo quiero que entren las visualizaciones, ¿verdad? Pero yo también tengo otro miedo y es el no crecer. Entonces, el no crecer, el no generar ingresos, el que Vimel no avance, o sea, también es otro miedo que me da muy fuerte y esos dos pensamientos son bastante poderosos en mi mente. Pero ambos miedos vienen de dos emociones distintos y ambos me hacen actuar de manera distinta. O sea, el hecho de que me da miedo que me funen hace que yo realmente me tome con mucha cautela qué short subir. Entonces, yo me fijo, miro, analizo, yo sobreanalizo, yo veo el episodio por ahí unas 2 veces cuando el tema es controversial según yo, lo veo 3 veces y después sí saco como que los shorts y a veces saco shorts y digo, esto no lo voy a subir porque sobrepienso un montón de cosas que pueden pasar. Entonces a mí este miedo de que me funen me paraliza, hace que yo literalmente evite cosas. Pero este otro miedo de querer crecer y crecer y crecer y crecer con Vimel y que llegue a más gente y que en serio las personas que lo necesitan lo encuentren, que es lo más importante, hacen que yo, por todo lo contrario, no frene, sino que le meta el acelerador al 1000 por 1000. Entonces yo subo videos y subo videos y subo videos y literal en TikTok publicamos todos los días, en YouTube publicamos todos los días, tal vez en Instagram no, pero siempre hay una historia, siempre hay algo, siempre están como esas cuentas moviéndose para que la gente no se le olvide que Vimel existe, literal. Y es importante reconocer entonces qué es lo que te genera como ese miedo dependiendo de cada situación, porque no está bien ninguna de las dos, o sea, a mí lo que me está generando el hecho de pausar, por ejemplo, y no subir ciertos shorts o hablar de ciertos temas, es generar conversación. O sea, no es que me funen, pero es bueno generar conversación. Es bueno que, digamos, te aparezca como un tema controversial y que tú digas, bueno, yo pensaba de X manera, pero lo que dice esta chica que empieza como Y, pues piensa como no sé, Y tema, no sé, no importa. Es súper diferente a lo que yo pienso, pero digamos que tal vez empiezas a ver el mundo de manera distinta o
pasa todo lo contrario, sino que rectificas que tu manera de, pues, de pensar es full lo que crees, lo que practicas, entonces también está súper bien. Así que bueno, el hecho de que le tenga miedo como a la funa está evitando que se generen conversaciones que se tienen que generar. Así que no está bien pararse por el miedo, pero tampoco está bien empezar como un volador sin freno, literal, y subir un montón de videos sin una estrategia, porque me estoy dando cuenta que a veces es mejor un buen video que un montón de videos regados que no tienen la estrategia que realmente se debería hacer, y una diferente para TikTok, una diferente para YouTube, por ejemplo, X. Así que por eso es que es importante saber ese miedo de que está acompañado, que te causa a ti y que genera para mejorar esto. Yo sé que yo tengo que mejorar en el sentido de que tengo que generar más conversaciones incómodas, aunque me da miedo, y también tengo que mejorar más mi estrategia para no empezar a crear y crear contenido y subir contenido que no está bien estructurado. Y ya esto me lleva como a ese tercer llamado a la acción, que me parece que fue difícil que yo llegara a como a pensar en esto, pero sí, y es que normalmente uno piensa mucho en las consecuencias que va a tener después de, o sea, si hago esto, qué susto, me puede pasar esto malo, o sea, un montón de cosas, pero uno muy pocas veces piensa en las consecuencias que puede tener estando donde está y sin enfrentar como ese miedo, sin pasar, sin ir más allá. Y por eso quiero que hoy como que te tomes el tiempo de pensar en eso, como voltear literalmente la tajada. No pensar en las consecuencias si haces eso, sino pensar en las consecuencias si no lo haces. ¿Qué pasa si no haces lo que te da miedo hacer? ¿Qué pasa si te quedas donde estás? ¿Qué pasa si literalmente no vas más allá? Porque no vemos como una consecuencia quedarnos donde está, pero realmente sí es una consecuencia, porque vas a pensar con ese círculo vicioso de no pensar en, pues como que no evitar ese pensamiento. Es imposible, no imposible, pero es muy poco probable que no esté ese pensamiento todo el tiempo. No, tengo miedo, pero quiero cómo hacer esto. Tengo miedo, pero es que hay algo dentro de mí que me lo dice. Entonces, pensar en lo que puede pasar si no lo haces es un buen motor si tienes miedo y no quieres hacer algo. Y aquí viene algo que me gusta mucho decir, y es que no importa lo que estés sobrepensando de ese miedo, de todo lo malo que te puede pasar o de todo lo bueno, nunca va a pasar las cosas como tu mente cree que pasa. Normalmente es peor o es mejor. O sea, no sé si suena trágico o suena súper bien, pero es muy real. O sea, las cosas nunca pasan como uno cree que van a pasar, ni para mal ni para bien. Así que el estar como atado a esos pensamientos no es del todo sano para ti, bueno, y la verdad no trae nada. O sea, me acuerdo que mi papá me decía como que pues es que tú sobrepiensas un montón de cosas como que no te genera ni que las cosas pasen, ni que las cosas se solucionen, ni nada de eso. Entonces creo que un tip para enfrentar como que ese miedo que muchos dijeron que tenían es literalmente dejar de darle poder. O sea, no lo tiene, le estás creando un poder que realmente no existe, que simplemente está en tu mente. Y como nos hablaba María en el episodio anterior, o sea, como que nosotros somos un cielo y esos pensamientos son esas nubecitas que van pasando, pero no somos nuestros pensamientos. Eso me parece súper bonito y es súper real, porque cuando te pase un pensamiento que sea como que de, pucha, esto te da miedo, para, o esto te da miedo, dale corre, ve sin frenos, literal, es como que no es real, o sea, no eres 100% tú, es simplemente un pensamiento que está pasando y tienes que dejar que pase, no aferrarte a él. Yo creo que yo soy una persona que full me aferro a todo, entonces si eres alguien como yo, no, tenemos que cambiar, nena, tenemos que cambiar, porque ya es tiempo de dejar esos pensamientos como que atados a uno cuando no te generan nada. O sea, tú te pones a pensar y no estás creando nada aferrándote a pensamientos que generan expectativas o muy grandes o generan unas consecuencias absurdas que nada tienen que ver con la realidad. Y bueno, y acá viene como el quinto llamado a la acción. Yo creo que ya vamos por acá en el quinto, creo. Ay, no sé, dime tú. Pero bueno, y es que el miedo es importante para crecer. O sea, no te voy a decir que literalmente como que lo abandones, o porque ustedes sean como ese tipo de verbos, como que cómo lo afronto, cómo lo peleo, cómo lo paso. El miedo no es tu enemigo, o sea, el miedo no es algo que tú tengas que evitar, algo que tengas que dejar, algo que tengas como que simplemente ignorar.
O sea, yo creo que es como todo lo contrario. El miedo es algo que tú tienes que pasar por él, tienes que abrazarlo, tienes que enfrentarlo en el sentido de que no es tu enemigo, sino que es un compañero que te ayuda a crecer desde una incomodidad que genera, que es gigante, que yo sé que no es nada chévere. Todo el tiempo lo vivo como, porque yo soy una persona como, ay no, a veces parezco ansiedad intensamente, sí soy. Así que el miedo te demuestra a ti lo que tú eres capaz de hacer. Y más si viene acompañado de otra emoción. Por ejemplo, el hecho de que a mí me da demasiado miedo, de verdad, o sea, me da mucha incertidumbre salirme de una empresa y empezar en este proyecto personal y depender de esto económicamente, me da mucha incertidumbre, me da mucho miedo. A pesar de eso, creo que me ha enseñado muchas cosas que yo nunca hubiera como visto de mí si no hubiera como ido más allá. Así que realmente el enemigo no es el miedo, el enemigo es ese pensamiento que te dice todas las consecuencias negativas que pueda haber. El pensamiento negativo que te dice, no, 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 es que mejor no lo hagas, estás súper bien donde estás. O no, 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 ¿qué tal? Eso genera incomodidad, eso genera un montón de cosas. ¿Y por qué creo yo que es así? A ver, ustedes saben que yo soy católica y donde no esté Dios, yo no estoy, de verdad, yo lo meto en todo, Él es literalmente el pato de mi vida, yo en todas partes veo a Diosito o veo cositas así angelicales, así que obviamente lo voy a mencionar. Y es que una persona una vez me dijo, pues una chica que es muy creyente y es una señora, me dijo que pues como que el enemigo de todo este tema de los jóvenes que no siguen a Dios y todo esto era el miedo. Y yo como que pues nada que ver, o sea, hay un montón de cosas malas, ¿cómo vas a decir que el miedo? Y ella me dijo como que sí, o sea, es el miedo porque el miedo lo que hace es que tú no puedas literalmente como sacar lo mejor de ti. Y me puse a pensar y realmente mucha gente se frena por el miedo y el miedo evita que saques tu máximo potencial. O sea, el miedo evita que tú puedas reconocer en ti cosas que tu mente intenta como que no veas. Y la verdad es que al lado malo, digámosle al maligno, le sale muy bien y le queda muy bien hacerle pensar a todo el mundo que no es capaz, que uno es el centro de uno, que la felicidad está solamente en uno y en el ego, porque es muchísimo más fácil tener a la gente controlada desde ese sentido. O sea, si todo el mundo cree que la felicidad está en uno solo como persona individual y no en sociedad, o que donde estás tú en tu zona de confort, sin ir más allá, sin enfrentar ese miedo, pues es más fácil. Cuando tú enfrentas ese miedo y cuando tú tienes ese superpoder de reconocerlo, es mucho más difícil que el aspecto malo se apodere de ti y es mucho más fácil que tengas a Diosito en todo, literal. Así que me di cuenta de esto y me pareció muy bonito y creo que lo fui como haciendo como una introspección cada vez más grande y ahí llegué a la conclusión de que el miedo me ayuda a crecer y el miedo no es realmente mi enemigo. Mi enemigo es ese pensamiento que me dice que el miedo es mi enemigo. ¿Sí me voy a entender? Yo creo que sí. Y lo que quiero acá es que no creas que enfrentar el miedo es agarrarte con él. Como que no, yo voy a ser la persona menos miedosa del mundo. No. O sea, esa no es como la conclusión o el objetivo de este episodio, sino que el objetivo es todo lo contrario. Es decir, como que, oh pucha, yo soy capaz de convivir con el miedo, de pasarlo, porque es que yo soy capaz de sacar mi máximo potencial, soy capaz de dar lo mejor de mí, soy capaz de ir más allá y mirar qué de mí puedo sacar a través de esto que me está pasando, de este miedo, de esta situación y de todo esto. Así que ese último llamado a la acción sí es como un toc toc a ese pensamiento que todos tenemos de que el miedo es súper enemigo, porque cero, hasta la misma gente dice que es de supervivencia, que es de alerta. Claro, es que te alerta a que estás saliendo de una zona de confort y la idea es que tú la pases, que tú digas, bueno, sí tengo mucho miedo por X, Y, Z, pero también tengo un montón de soluciones. Así que si digamos que tienes miedo a tener una conversación incómoda con una amiga tuya, bueno, si nunca tienes una conversación incómoda con tu pareja, nunca vas a solucionar el problema de raíz. Si nunca tienes una conversación incómoda con tus papás o contigo porque tienes miedo de las consecuencias, nunca vas a ver ese potencial tan grande que se está creando a través de ese miedo. Porque ese pensamiento que te dice va a pasar algo malo es realmente
el que no debes escuchar, es realmente el enemigo, el que no quiere que tú saques literalmente lo mejor que hay en ti. Así que bueno, como para ya ir cerrando el episodio, te dejo el día de hoy una tareita importante y es que pienses en esa emoción que está al lado del miedo y en esos miedos que tienes. Si tienes el miedo por empezar otra carrera y salirte de la que estás, si tienes miedo de empezar un nuevo hábito, si tienes miedo de dejar otro, porque hay personas que les da miedo dejar malos hábitos en serio y es por inseguridades, por todo este tema. Si tienes miedo de no encajar en alguna parte, tienes esa inseguridad, o sea, como que relacionas ese miedo con otra emoción y después de que lo hagas, analízate por qué estás actuando como estás actuando, porque cuando siento inseguridad actúo de esta manera, porque cuando siento incertidumbre actúo de la otra, que me está deteniendo a mí. Porque si tú conoces tu enemigo, puedes enfrentarlo, puedes construirte y ayudarte. Pero si no sabes qué es o cuál es y simplemente estás ahí como parado o paralizado o en piloto automático, pues nunca vas a irte más allá. Y después de que hagas todo esto, vamos a hacer una dinámica súper rara, súper random, nueva aquí en Vi. Y es que queremos que nos cuentes por DM, tranquis, es súper anónimo, es súper seguro, queremos solamente ayudarte. Algo que te dé miedo, queremos saber qué les da, qué les cuesta como salir de ahí o enfrentar o ir más allá. Y te ayudamos. Yo creo que el regalito va a ser la ayuda que tenemos para ti, esa respuesta amigable, el hecho de que nos lo compartas también sana. Algo muy importante que no mencioné y es que hablarlo funciona. Cuando hables de tus miedos y de tus inseguridades o esa otra emoción que acompaña el miedo, hazlo en voz alta, no lo digas en tu mente. Si lo quieres decírselo a alguien, pues está bien, pero es bueno que tengas esta conversación contigo mismo solito y así que bueno, compártenoslo por DM, conversémoslo. Queremos saber qué piensas y si que llegaste hasta aquí, entonces esperamos tu mensajito por el chat. Así que no te quedes sin este regalito y recuerda siempre la pregunta, o sea, ¿qué miedo no está permitiendo que saques tu máximo potencial? Esto va a hacer que tú te digas, "Oh, pucha, yo me merezco sacar mi máximo potencial, lo merezco, así que voy a afrontar esto". Así que bueno, esperamos que nos hables por allá y que conversemos un montón acerca de esos temas que yo sé que a todos tenemos. Esto sería todo por el episodio del día de hoy. Gracias por estar aquí. ¡Amamos! Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. En todas partes nos vas a ver. Y esto sería todo por hoy. ¡Chai!